Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a lo que viene siendo nuestra segunda transmisión de Centripio. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo prepararnos para una entrevista técnica de software. Entonces, yo creo que a todos nos ha pasado, ya seamos estudiantes o seamos ya con experiencia, nos ha pasado pues pasar por varios procesos de selección, ¿no? Entonces, eh, esta es una temática que se vive pues con más frecuencia, yo diría, con la gente inexperta que tiene ciertos miedos o ciertos tabúes con respecto a cómo pasar una entrevista de trabajo, ¿no? Entonces, pues en esta ocasión vamos a estar hablando su servidor, Oscar Blancarte, y Carlos Raigosa. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Oscar, muy bien, muy bien. ¿Cómo va todo por allá? Bendito Dios, muy bien. Sí, qué bueno, qué bueno. Todo Oye, fuerza. Carlos, pues ahí está el tema de las entrevistas técnicas. ¿Tú cómo la ves? ¿Qué nos puedes decir? Un poco de tu Híjole, experiencia. ese es un tema que realmente, pues viene siendo como que, como decimos en México, el coco, ¿no? De muchas personas. Aquí se comenta mucho que las entrevistas son como un crapshoot. ¿Qué es un crapshoot? Significa que es como cuando tú vas a agarrar, como si vas a Las Vegas, juegas con los dados y tiras los dados y te toca el número que tú esperas, ¿no? Entonces, vemos que dentro de estas entrevistas hay muchos factores, entre ellos está eh, la preparación, que es lo fundamental, lo lúcido que estés para hacer una entrevista, que eso es muy fundamental. Y sobre todo, dicen por ahí que muchas veces la suerte juega un papel muy importante, pero como vi un libro por ahí, dice que la suerte no existe, pero entre más creas que tienes suerte, la vas a tener. ¿Ok? ¿Y cómo crees que juegue ahí la suerte? Sí, bueno, pues juega a muchos niveles, ¿eh? Juega a muchos niveles, a niveles de que qué tan nervioso estés al momento de hacer una entrevista, qué tan seguro te notes al hacer una entrevista. Todo eso juega un papel muy importante. Entonces, podríamos decir que la seguridad puede contar a veces más que lo que realmente sabes, ¿no? Porque a veces como que das una impresión de saber más de lo que realmente sabes, ¿no? Sí, sí, de hecho. De hecho, estuve viendo un artículo donde una persona, un actor, fue a una conferencia de físicos, pero antes esta persona había recibido digamos, apoyo de un físico diciéndole cómo llevar la conferencia. Este actor fue a dar la conferencia y dio una conferencia excelente en la cual muchos de los miembros la calificaron como asombrosa. Entonces, vemos que la seguridad juega un papel muy importante, dentro de las entrevistas. Sí, no, sí, es lo que dicen, ¿no? O sea, cómo te vendas, ¿no? ¿Cómo te Que a vendas? veces, que a veces el cómo venderte puede, digamos, repercutir en un mejor salario que alguien que realmente va preparado, ¿no? Sí, sí, sí. Y muchas veces es cómo te vean, cómo la seguridad que emitas. Y muchas veces el entrevistador se hace esta pregunta que es, ¿esta persona yo lo quiero apoyándome en mi equipo? ¿Esta es la persona que yo busco? Entonces, vemos que juega algo muy esencial, ¿no? Pero bueno, eh, vámonos yendo un poco a qué es lo que esperamos cuando somos unos entrevistadores y buscamos esos skills técnicos de los ingenieros de software. Bueno, ahí nomás retomando un poquito el tema, nos ha tocado los dos entrevistar, ¿no? Personas. O sea, yo creo que hablando desde ese punto de vista, ¿no? Nosotros como ingenieros o como ya como personas con más expertise, nos ha tocado entrevistar, ¿no? Entonces, daríamos nuestro punto de vista con respecto a nuestra experiencia entrevistando, ¿no? Ah, sí, exactamente. Muchas veces cuando nosotros entrevistamos,
básicamente recibimos primeramente un perfil, ¿no? ¿Cuál es el perfil que necesita tu equipo? Y base de ese perfil nosotros es que efectuamos las entrevistas basado muchas veces en posiblemente los frameworks, los marcos de trabajo o las tecnologías o el stack tecnológico que utilizan en tu equipo, ¿no? Ok, entonces digamos, el primer contacto, bueno, que me ha tocado a mí siempre recibir es, por ejemplo, me mandan el CV, ¿no? El currículum del candidato, ¿no? Entonces, yo lo que me ha tocado ver es, por ejemplo, gente que yo veo como un error es, por ejemplo, currículums muy largos o que sumando toda la experiencia que tienen, por ejemplo, que saben como 100,000 frameworks, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado gente que dice que sabe Java, .NET, C Sharp, JavaScript, y le va poniendo, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado unos que dicen JavaScript 5 años, C 10 años. Entonces, haces una cuenta como una suma aritmética, suponiendo que ha trabajado con 6 tecnologías a la vez por año, y te das cuenta que está muy inflado, ¿no? Sí, O que de hecho, a mí me ha tocado ver currículums donde hay personas que comentan que son arquitectos de software con solo 4 años de experiencia, ¿no? Entonces, es algo que es, a veces ves muy inflados estos currículums. Yo lo que vería mejor es que pongan lo que realmente están viendo en la actualidad y en lo cual ustedes tienen un nivel más de experiencia. Pero lo que me ha tocado ver también es estos currículums cuando muchas veces pues son maquillados, ¿no? Y este maquillaje pone todos esos frameworks demás que cuando ya hacemos una entrevista, pues no es lo que esperas, ¿no? sí. Pero aquí yo te preguntaría, por ejemplo, cuando estás viendo, ¿no? Normalmente dentro de nuestros equipos nos toca que entrevistamos ingenieros de software juniors, ingenieros de software con ciertos años de experiencia. ¿Tú qué esperarías de un ingeniero software junior? Bueno, de un junior, bueno, primero que nada está el mito que el junior es el recién egresado, ¿no? Yo creo que eso ya está pasado de moda. Ahorita, yo creo que ya cuando hablas de juniors, ya esperas a alguien con un conocimiento al menos mínimo, ¿no? Por ejemplo, que ya se sepa conectar las bases de datos, que ya sepa un poquito de desarrollo web, o sea, que ya venga encaminado, ¿no? Porque muchas veces piensan que está el típico estudiante que jamás trabajó o en sus prácticas nunca hizo nada y luego viene a buscar una chamba, ¿no? Viene a buscar un trabajo y pues no sabe de nada, pues lo pones hoy y le dices, a ver, instálate el IDE y te dice, no, ¿y qué es el IDE, no? O ver, conéctate a una base de datos, se queda así como que, ¿what? Entonces, yo al menos esperaría conocimientos básicos en una tecnología, ya sea si es un desarrollador web, que sepa los fundamentos del desarrollo web, si es un desarrollador mobile, que sepa las bases de desarrollo mobile, y así para todas las tecnologías, ¿no? Y lógicamente, pues en el nivel soft, o sea, pues lógicamente esperas a una persona que no tenga una autonomía completa, sino tienes que estarlo checando, revisando su trabajo, estar viendo frecuentemente, pues, qué ha hecho, ¿no? Al menos yo vería eso como primer punto, ¿no? ¿O cómo lo ves tú? Bueno, mira, yo agregaría que tuvieran un nivel de fortaleza en lo que viene siendo los fundamentos de ciencia de la computación. Porque lo que ha pasado mucho y anteriormente es que muchas veces las personas que han ido y bueno, me ha tocado a mí ver códigos y me ha tocado trabajar en proyectos donde trabajaron inclusive hasta seniors, ¿no? O ingenieros principiantes, y vemos que no, como que no tenían muy bien el conocimiento de la notación asintónica. Por ejemplo, qué velocidad me da cierto algoritmo, qué algoritmos son más rápidos, y tú cuando ves el código decías, bueno, oye, la velocidad de esta iteración podía haber hecho la mitad si tuviera este conocimiento de estas estructuras de datos, ¿no? Entonces, yo siento que los fundamentos de la ciencia de la computación
son un pilar fundamental para, para los ingenieros que son junior. Pues entonces estás hablando de que ya, por ejemplo, los juniors ya deben de saber complejidad algorítmica, los tipos de algoritmos, o sea, todo eso, ¿tú crees que ya lo deben de dominar a la perfección? Pues yo digo que tienen que tener un gran dominio, ¿no? Y más ellos, yo lo entendería más en ellos porque normalmente esto se cubre mucho en nivel de academia, ¿no? Cosa que muchas veces con los seniors, después de varios años, al momento de entrevistarlos y hacerles este tipo de preguntas, regularmente ya olvidan todos esos fundamentos, ¿no? Se dedicaron mucho al trabajo del framework del día a día y se basaron totalmente en utilizar el framework y se olvidaron un poquito de los fundamentos de ciencias de la computación. Pues yo creo que eso es pues, relativamente normal, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo, a mí me tocó trabajar con todo este tipo de algoritmos, me tocó diseñar algoritmos, programarlos, pero por lo menos en mi experiencia, es raro donde ocupas, digamos, un algoritmo muy complejo. No sé, imagino yo que en San Francisco, donde estás tú ahorita, a lo mejor es un poco más, es más requerido eso, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi experiencia, yo veo que la gente aquí en México es muy poca la gente que sabe de complejidad algorítmica, sabe qué estructura de datos es más adecuada para resolver un cierto problema. Yo veo que, pues aquí me ha tocado verlos hasta 3 for anidados, 4 for anidados, y que llaman funciones que luego también no te hacen for, o las famosas estas etiquetas que son como cantipatrones, ¿no? Que rompen la estructura de control. Pero bueno, yo imagino que en San Francisco sí es mucho más requerido eso, ¿no? Sí, toca mucho, como lo habíamos abordado en el video pasado. Pues aquí es la meca del software, ¿no? Y mucho del software que se hace en el mundo proviene de esta área, ¿no? Entonces, aquí la idea mucho es, nosotros queremos hacer el software que revolucione. Entonces, nosotros necesitamos que tengas ese conocimiento, que sepas hacer todo, que tengas esos fundamentos. Ok, Y no solamente entonces, trabajar con frameworks, porque posiblemente nosotros como empresa creemos un framework en un futuro y tú vas a desarrollar ese framework, ¿no? ya. Entonces, brincando un poquito, entonces, digamos, si eso lo ves como para un junior, ¿qué esperarías como para alguien intermedio? Bueno, yo lo vería de la siguiente manera, ¿no, Oscar? Los conocimientos y los fundamentos de ciencias de la computación son esenciales para los recién egresados, ¿no? Yo para un junior ya esperaría más conocimientos en el nivel de abstracción, igual en el nivel de senior, ¿no? ¿Qué sería el nivel de abstracción? Por ejemplo, a mí me gusta mucho poner este tipo de problemas en mis entrevistas, ¿no? Poner, oye, tengo este sistema, una biblioteca, quiero que tú me diseñes cómo construirías esta biblioteca, ¿no? Define las interfaces o clases abstractas o clases específicas que me ayudarían a resolver este requerimiento. Entonces, yo de ahí ya puedo determinar si la persona tiene un muy buen conocimiento de la abstracción y evaluar eso, ¿no? Ese es buen punto. De hecho, yo conocí, tengo un amigo que aplicó para Amazon y entró, ¿no? Entonces, él me comentaba que una de las pruebas que le pusieron fue no que programara, sino que explicara cómo desarrollaría un juego, o sea, un tablero de ajedrez que también funcionara para damas chinas, güey. Entonces, no te lo piden que lo programes, sino que lo expliques, ¿no? O sea, que les vendas la idea, o sea, cómo lo harías, cómo solucionarías ese problema, ¿no? Sí, en efecto, ¿no? Eh, y también, ¿qué otra cosa esperarías? Un conocimiento más de patrones de diseño, ¿no? Yo diría que los patrones de diseño ya a un nivel de intermedio a senior son algo fundamental que tienen que tener. Sí, de intermedio, sí. De hecho, pues los patrones de diseño ya son como que los pilares para convertirte en arquitecto, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado a mí gente que viene a puestos de arquitectura y no tienen ni idea de qué son los patrones de diseño. O sea, creen que el MVC es un patrón de diseño cuando es un patrón arquitectónico, ¿no? Entonces, o te dicen los típicos, ¿no? El singleton,
no sé, a veces te dicen DAO como si fuera un patrón de diseño. O sea, como que no tienen ni idea de lo que es patrones de diseño y aún así ya se sienten arquitectos, ¿no? Sí, sí, ese es un buen punto. Igual me ha tocado en esa experiencia de conocer, bueno, entrevistar personas que comentan ser arquitectos y cuando les preguntas sobre su experiencia en patrones de diseño, no te saben definir cuál es un patrón creacional, cuál es un patrón de comportamiento y cuál Estructural. es uno de, Y uno estructural. y uno estructural, ¿no? Entonces, y se les, oye, cítame uno o cuál resolverías este tipo de problema, ¿no? A mí lo que me gusta mucho hacer en este tipo de entrevistas es defino un problema y les pregunto, ¿qué patrón tú utilizarías para solucionar este problema? Por ejemplo, Esa sería como una pregunta como para un intermedio. Una yo experiencia. normalmente lo aplico más con los seniors. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo de que tengo un negocio de revistas y quisiera que cuando alguien se suscriba a las revistas, reciban las notificaciones de ellas, ¿no? De lo nuevo que va saliendo en la revista, los nuevos números, y todos reciban esa información en su correo electrónico, ¿no? Entonces, qué patrón utilizarías para esto? Entonces, Ya sabes, les pones un ejemplo así como del mundo real y que te den así la sí, solución conceptualmente, ¿no? conceptualmente, y ahí yo también puedo evaluar su nivel de abstracción, cómo pueden resolver este tipo de problemas. Ya. Sí, sí. De hecho, yo también aplico eso. Les pongo así como que problemas del mundo real y les digo, a ver, solucionalos, ¿no? Porque luego la gente, ese es otro problema, ¿no? Que mucha gente ve en internet videos de cómo pasar una entrevista técnica, dice, ¿no? Entonces les ponen unas preguntas que normalmente hacen, ¿no? Y a mí se me hace que eso es una mentira porque cada entrevistador entrevista de una forma totalmente diferente, ¿no? Entonces, si realmente no sabes y el entrevistador es bueno y el entrevistador es bueno, o sea, en las primeras palabras te das cuenta cuando te está mintiendo, güey, o cuando no sabe. Uh -huh. Sí, de hecho, ¿no? Puedes darte una idea. Y bueno, ¿qué esperaríamos de un senior? Ahora, ya vimos un poco de lo que son los principiantes, los intermedios y los seniors. ¿Qué esperaríamos de un ingeniero senior? Oscar. Pues yo esperaría, pues ya una persona, bueno, primero que nada, que ya con al menos unos, ¿qué serán? 7 años de experiencia, de que lo pueda comprobar, o sea, hablando de niveles de experiencia, y sobre todo una persona que ya sea capaz de resolver un problema por sí solo, o sea, decirle, ¿sabes qué? Tengo este problema, y él sea capaz de darme una solución y desarrollarla. O sea, yo diría eso como clave, o sea, decirle, o sea, la autonomía, o sea, decirle, este es el problema y que él mismo lo pueda evaluar y resolver. Y lógicamente, pues todo el concepto de patrón de diseño, un poco ya de arquitectura, es bastante deseable, ¿no? Sí, sí, de hecho, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer un poco la bifurcación, ¿no? Entre qué se espera normalmente en las empresas en México y en lo que viene siendo un poco en los Estados Unidos, en el área del Silicon Valley, ¿no? Bueno, en México vemos que lo que es el conocimiento de frameworks es esencial dependiendo tu ramo, ¿no? Si tú eres un desarrollador Java, en este caso, vemos que tú sepas Spring o que tú sepas AJBs es algo esencial, ¿no? Ya a estos niveles, ¿no? Y, Sí. pues, y que sepas utilizar otro patrón, otro framework muy utilizado en cuestión de base de datos es Hibernate. También son conocimientos que tendríamos que tener, ¿no? En el caso de los seniors. Y también ya hago una recalcación igual. Los fundamentos de ciencias de la computación son esenciales para este tipo de... Sí, sí, de hecho comentabas que desde junior, ¿no? O sea, entonces sí, desde yo. debes de cargar hasta, bueno, incluso perfeccionando hasta senior, ¿no? No, y es que lo que pasa con los seniors es que olvidan, muchas veces olvidan todos esos conocimientos que son de academia y muchas veces al preguntárselos, pues no se acuerdan de ellos.
Oye, ¿No Carlos, se acuerdan de ese es buen tema. Por ejemplo, dices tú, la gente los olvida, pero por ejemplo, tú puedes tener frente a ti un candidato muy bueno, o sea, con una capacidad intelectual muy poderosa, pero el simple hecho de que no haya practicado esa teoría de algorítmica, pues al momento de poner un examen te das cuenta que, bueno, va a reprobar, ¿no? Pero realmente él, si retomara ese conocimiento, lo volviera a estudiar, probablemente podría ser muy sobresaliente. ¿Cómo lo ves tú ahí, güey? O sea, porque me ha tocado ver mucha gente que pues rebota en los exámenes y es gente muy inteligente, güey. Mira, muchas veces lo que pasa en ese tipo de, bueno, en ese tipo de escenarios, eh, bueno, usualmente te votan, ¿no? Si es un parte del requerimiento de necesidad de la empresa, normalmente te votan y lo que te sugieren es, oye, ¿sabes qué? En 6 meses puedes volver a aplicar y volvemos a hacer la entrevista, ¿no? Pero vamos a evaluar este tipo de entrevista, ¿no? Entonces es otra cosa que podría pasar. Entonces es como que regresar a la escuela, ¿no? Es como que te dicen, tienes 6 meses para volver a estudiar, ¿no? Básicamente. Exactamente, o sea, muchas empresas te dicen, oye, prepárate otra vez en los fundamentos de ciencia de la computación, vemos que en frameworks estás muy bien capacitado, pero eso es un área que es un must, que es algo que tenemos que evaluar. Entonces, pues tienes oportunidad de volver a estudiar y volver a aplicar. Ok, Bueno, entonces como senior esperarías, bueno, todo lo que es la ciencia de la computación y qué más verías tú en un senior. bueno, igual como lo comenté anteriormente, esperaría lo que viene siendo su nivel de abstracción, su conocimiento también de patrones de diseño. Si vemos igual, una cosa que también no hemos tocado es también muchos conocimientos que son de las ciencias de la computación, pero muchas veces también se olvidan, ¿no? Por ejemplo, niveles de aislamiento dentro de las bases de datos, conocer más sobre cómo funcionan las transacciones, saber, muchas veces, bueno, algunos, digamos, frameworks de apoyo, ¿no? ¿A qué le llamo frameworks de apoyo? Si utilizas, por ejemplo, cuestiones de middleware, también eso sería una parte muy esencial, ¿no? A ver. Entonces me decías, que bueno, que esperas un nivel de abstracción más alto, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es con respecto a senior. Y como arquitecto, ¿qué esperarías, güey? O sea, ¿cuál es el, digamos, el skill más importante de un arquitecto? Igual, invocaría de ciertamente los mismos, digamos, el mismo conocimiento de lo que es el senior. Si lo ponemos en un diagrama, digamos, de UML, pues es como que una especialización, ¿no? De senior engineer. Yo buscaría también que tuviera un fuerte conocimiento en la cuestión de toma de requerimientos. ¿Qué también puedes tener esa interacción con el cliente? Porque muchas veces un arquitecto tiene que interactuar con los clientes y tiene que definir los modelos que se van a tomar en ese requerimiento. Yo otra cosa que evaluaría sería también su conocimiento de UML. Yo siento que UML sigue siendo esencial para describir cómo vas a definir tu arquitectura y darles a entender a tu equipo cómo se van a comunicar todos los objetos dentro de tu sistema. Y bueno, y a lo mejor conocimientos de otras tecnologías, ¿no? Hablábamos en el caso de posiblemente dependiendo el problema, dependiendo las necesidades, podría ser middleware, podría ser el conocimiento de mensajería, streams, ya sería ver cómo, dependiendo del escenario, dependiendo, digamos, digamos, el mercado, tener el conocimiento de esas tecnologías. Por ejemplo, si hablamos mucho lo que viene siendo el sector bancario, en el sector bancario el middleware es algo muy esencial, ¿no? Porque tienes sistemas que ya son legacy, que utilizan de tiempo y que para quitarlos, para que el banco los quite es muy difícil y por tanto utilizan
muchas veces middleware para que se puedan comunicar entre los sistemas nuevos y los sistemas legacy. Entonces, también es esa parte fundamental de que busquen un arquitecto que tenga este conocimiento de manera que ya puedan hacer propuestas de solución utilizando, bueno, digamos que ya tengan un marco de trabajo más grande de cómo pueden solucionar un problema, ¿no? Ok, ¿O tú cómo la ves, Oscar? Yo todos los temas que tomaría es, por ejemplo, yo creo que un arquitecto es una persona capaz de destruir una arquitectura también, ¿no? Por ejemplo, yo veo que muchos arquitectos juegan el papel de arquitectos y realmente lo que hacen es seguir el rollo de lo que ya está hecho, ¿no? Yo pienso que un arquitecto es una persona que viene a señalar lo que está bien, lo que está mal e incluso sugerir nuevas soluciones, ¿no? Por ejemplo, si ve algo que está mal, es una persona que se tiene que oponer rotundamente a hacer algo mal hecho y debe de proponer una solución mejor y buscar la forma de implementarla, ¿no? Porque yo en la práctica me toca ver mucho pseudo arquitecto que con tal de no meterse en problemas y no romper, digamos, el status quo que está en la empresa, sí, pues va construyendo, pues digamos, la cochinera sobre cochinera y va construyendo y va haciendo como que un monstruito, ¿no? El famoso antipatrón, el blob, ¿no? O el spaghetti code, ¿no? uh-huh. Sí, esa es una cosa que también un arquitecto debe hacer, ¿no? Saber reconstruir las cosas que a lo mejor no están bien diseñadas. Y eso, yo sé tú, pero yo lo veo menos, ¿no? Yo veo muy pocos arquitectos que estén dispuestos a dar esa lucha, güey. Sí, igual, y te voy a decir por qué, pasa de que ya la empresa ya tiene su sistema funcionando y cuando llega un arquitecto nuevo y aunque la idea esté muy bien, muchas veces la parte, digamos, la parte gerencial o el management de la empresa dice, oye, si eso ya está funcionando bien, ya está probado, ya está, digamos, testeado, vamos a ponerle que es una palabra, bueno, ahí en Spanglish, ¿no? Eso Sí. ya sabemos que funciona bien, genera las expectativas y aunque el arquitecto venga muchas veces con una opción, oye, yo sé que puedo hacerlo 25% más rápido. Pero no, eso me invoca más gasto, me invoca gasto en el cambio y me invoca gasto otra vez en pasar las pruebas, que pase todavía una fase de QA y sobre todo, pues arriesgarme a que a lo mejor ya cuando lo ponga en deployment no sea, pues salga algún tipo de error, ¿no? Entonces muchas veces por eso el management dice, no lo cambio, no quiero que le cambies nada. Pero una pregunta, en Silicon Valley que están acostumbrados a mejorar rendimiento, o sea, a hacer soluciones cada vez mejores, ¿pasa eso también? Me ha tocado que si tú presentas, normalmente, porque sí me ha tocado ver este tipo de código y digo, ¿sabes qué? Se puede hacer mucho más rápido. Ok, lo que me dicen, presenta un informe y ve cuáles son las áreas de oportunidad que tú ves que se pueden mejorar. Presenta el informe que tanto involucra en esfuerzo, desarrollo. Y normalmente se aplica, porque tú tienes que probar que con ese cambio el sistema va a correr muy bien. Pero te lo prueban, Entonces, o sea, digamos, te dejan la puerta abierta para hacerlo. sí, tienes que probarlo y tienes que demostrarlo. Ah, ya. Tienes Bueno, que demostrarlo, para, pero, si quieres, para ojo, no extendernos tanto, vamos brincándonos al tema de la educación. ¿Tú qué tan importante ves que alguien tenga una carrera, una maestría o incluso un doctorado? bueno, yo digo que toda carrera académica es muy buena y ayuda al enriquecimiento del conocimiento, ¿no? Yo digo que todo camino es muy bueno, ¿no? Pero, por ejemplo, ya dependería mucho hacia qué ruta tú te gustaría o qué camino te gustaría tomar. Por ejemplo, si vemos en el caso de alguien, un doctorado que le guste mucho, normalmente son personas que le gusta mucho basarse en la investigación. Hay muchas empresas que buscan doctores mucho relacionado con el mejoramiento de algoritmos, muchos mejorados con la cuestión de la inteligencia artificial.
Yo he visto que los PhDs y los doctorados son muy solicitados en estas áreas, igual con el Machine Learning, ¿no? Porque son áreas de investigación y que ahorita están creciendo mucho, ¿no? Y que esperan tener mejoras y mejoras. Entonces, digamos que los másters y los doctorados son más solicitados en el área de investigación. ¿Lo verías así? No, no, no. Sí, más que todo en investigación, más los doctorados. Más los doctorados. Sí, de Más los- hecho, por lo menos aquí en México me ha tocado, no sé si sea el caso de todas partes, pero la gente que tiene doctorado generalmente trabaja en universidades. Es lo que me ha tocado ver casi en un 95%. Es raro ver un doctor trabajando en una consultora o en una empresa de software privada, al menos Fíjate, en México. ese es un caso que pasa mucho en México, ¿no? Aquí en Estados Unidos sí te toca ver muchas solicitudes muchas solicitudes, muchas ofertas de empleo en las cuales se están requiriendo doctores para sus áreas de investigación. Aquí el área de investigación y desarrollo es algo que se invierte mucho porque saben de que siempre están en constante competencia y este es el área del software es un área muy competida, ¿no? Entonces, si no tienes el conocimiento, rápidamente te quedas fuera. ¿Y qué ves más valorado? ¿Un buen arquitecto o programador esos de élite o un investigador, un doctor? ¿Qué es más, digamos, mejor solicitado, mejor pagado? ¿Cómo lo ves tú ahí? Bueno, esa es una pregunta un poco difícil de responder, ¿no? Porque normalmente en el área de investigación tú buscas cómo mejorar un producto, cómo buscas hacer un nuevo producto. El otro, normalmente en el área de arquitectura te basas ya más que todo en el ámbito de la construcción, ¿no? En el ámbito de Ajá, cómo lo vas a hacer. ok. Más que todos los doctores se encargan más en el qué, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nuevas cosas podemos adaptar? ¿Qué podemos crear? Entonces, ahí siento que hay una diferencia, ¿no? Difícil de compararlos. Sí, es difícil evaluarlo. Ok. Oye, y cambiando un poquito el tema de las certificaciones, por ejemplo, yo en México, el tema de las certificaciones es medio trivial. O sea, yo veo, en México hay mucha consultoría, muchas empresas de consultoría. Entonces, yo veo que las empresas, las consultorías, piden mucho certificado porque al final ellos te revenden a un cliente final. Entonces, yo lo veo como que la certificación la ven como algo bueno porque es como que una primera, digamos, una primera tarjeta de presentación de la gente que están vendiendo. Sin embargo, en empresa, digamos, en la empresa final, cuando la empresa final contrata directamente, veo que casi no hacen énfasis en certificados, sino más bien en lo que sabes. ¿Cómo lo ves tú en San Francisco en ese sentido? Bueno, yo lo que me ha tocado ver es, bueno, una certificación normalmente te sirve como tu primer carta de presentación, ¿no? Correcto. A lo que viene siendo a los recruiters que andan buscando nuevos candidatos. Al ver que tienes certificaciones, se pueden dar una idea de que tú ya cubres un cierto conocimiento. Si más están viendo en el área de frameworks o se están basando mucho en que tú conozcas Java o que ya tengas experiencia con Spring y eso, entonces al ver que tú tengas una certificación de estas tecnologías, ellos ya se dan una idea de que a lo mejor este candidato ya conoce este framework y conoce este lenguaje y tiene cierta experiencia con este lenguaje. Entonces puede servir como tu primer carta de presentación y pasar ese primer filtro que es con el recruiter. Ya lo siguiente Sí, sería ya cómo te desenvuelves en la entrevista. Aquí ya dependería mucho cómo te desenvuelves y qué tipo de preguntas te encuentras. Si normalmente te preguntan algo que se encuentra en el ámbito de las certificaciones, entonces es una pregunta que posiblemente tú puedas contestar muy fácil. sí, de hecho, es lo que me ha pasado, por ejemplo, que yo veo pues que las certificaciones básicamente los de RH las ven, o sea, es como un primer filtro y dicen, ¿saben qué? Pues este candidato pues se ve bastante bien para la posición que estoy buscando,
Pero cuando llegas ya, por ejemplo, cuando llegan a mí, ya cuando yo los voy a entrevistar, pues con 2 palabras los mato, ¿no? Si no saben, veo que no, pues están certificados en Java y les preguntas 2, 3 cosas y vámonos, o sea, ahí quedaron, ¿no? Entonces, yo concuerdo contigo en que las certificaciones son como una primera, digamos, tarjeta de presentación, digámoslo así, pero más allá no te sirven, ¿no? O tú qué, o crees que tienen una función más allá de ser una carta de presentación. Yo digo que sí, porque al menos ya dependiendo, pues como todo, ¿no? Lo podemos definir que, o sea, de los que se gradúan en una carrera, esperas que tengan todo el conocimiento de lo que se ve en una carrera, pues normalmente mucha gente no la tiene así, ¿no? Yo diría que va más allá y yo normalmente estoy a favor de las certificaciones, porque llevan un temario, llevan varios puntos a estudiar de un cierto framework y una cierta tecnología que a lo mejor en tu área laboral no lo ves. A lo mejor tú estuviste 2 años trabajando con Java en una empresa, pero siempre estuviste en un pequeño, digamos, conjunto de features o de características del lenguaje y nunca utilizaste las demás, ¿sí? Y al menos la certificación te da eso, ¿no? Trata de cubrir muchos de las características del lenguaje y ayuda a la persona a tener un conocimiento más abierto del alcance del lenguaje. Entonces, yo lo veo muy bien, yo lo veo muy bien. A lo mejor sería ver por qué estas personas, al preguntarles algo de la certificación o hacerles un lenguaje o una pregunta con respecto al lenguaje, pues no puedan pasar, pero yo las veo muy bien en lo personal. Pero entonces, tú lo que me dices es que es más interesante, o sea, lo interesante de la certificación es el programa de aprendizaje, más no el papelito, ¿no? Por ejemplo, podríamos los dos estudiar para la misma certificación. Yo lo estudié y lo apliqué y lo conozco muy bien y a lo mejor tú solamente estudiaste, hiciste el examen y lo pasaste. Ujú. Pero entonces los dos estudiamos con el mismo libro, ¿no? Que hay muchos libros de certificación. Entonces, a lo mejor el papelito como tal no es tan importante como el conocimiento que adquieres, ¿no? Pues mira, yo lo miraría como, como al final de cuentas, como una persona que se rodea de una carrera, ¿no? ¿Tienes el título o no Pero, tienes el título? Yo creo que se aplican lo mismo, ¿no? Pudimos entrar a las mismas clases, pero yo obtuve el papel y tú no obtuviste el papel. Al final de cuentas, ¿cómo lo vería en el mercado laboral eso? Lo ven ya. distinto, ¿no? Ok. Bueno, entonces mira, para concluir, pues hay muchas cosas que uno tiene que aprender, ¿no? Por una entrevista, ya sean los skills, bueno, los soft skills, ya sean certificaciones, sean frameworks. En tu experiencia, ¿qué recursos, o sea, qué es lo que recomiendas que una persona debe utilizar para estudiar, para aprender todo eso? Bien, bueno, vamos a empezar por lo primero, ¿no? Que me gusta mucho hacer énfasis porque yo veo que se está haciendo una moda. O sea, aquí digamos que en el Silicon Valley ya era algo que se preguntaba desde hace mucho tiempo, pero yo veo que hay nuevas empresas en México que ya están preguntando mucho sobre las ciencias, los fundamentos de la ciencia de la computación. Y muchos de ellos esperan que tú tengas conocimientos de esas estructuras de datos o algoritmos, ¿no? Entonces, ¿qué sería aprender? Bueno, que conozcas bien esto, que conozcas, por ejemplo, qué es una tabla de hash, qué es un array list, una pilas, colas, eh, Árboles, varios árboles, es, trabajar use con topics, skews. Bueno, en topics, este caso dijimos que eran las colas. de la escuela. Conocer algoritmos de ordenamiento, como lo que pueden ser quicksort y mergesort. La Eh, burbuja, la ¿eh? famosa burbuja. La burbuja ya pasó, ¿no? Ya eso es. El Ah, búsquedas también, búsquedas binarias, búsquedas binarias, árboles binarios, red black trees en algunos casos. Podríamos ver también grafos. grafos también. Grafos está teniendo mucha fuerza por inteligencia artificial, ¿no? Y machine learning. Sí, más que todo lo que viene siendo sus algoritmos de Depth First Search, que es el DFS, y el BFS, que es el Breadth First Search. Ajá. Estos dos son muy utilizados. Um,
Y bueno, solamente para dar este pequeño conjunto de algoritmos que son esenciales que tengan, ¿no? ¿Y tú normalmente cómo te entrenas? ¿Compras cursos? ¿Vas a cursos presenciales en línea? ¿Compras libros? ¿Usas páginas para mejorar el tema de algoritmia? ¿O qué es lo que utilizas tú normalmente? Bueno, he utilizado de todo, ¿no? Durante toda mi experiencia, ¿no? Podríamos decir, hay muchos libros que te ayudan a fortalecer lo que viene siendo tus fundamentos de ciencia de la computación. Y igual en estos libros, bueno, te dan una breve reseña de lo que es el algoritmo o la estructura de datos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el libro que se llama Cracking the Code Interview. Este libro, pues bueno, ya tiene pues, cierto número de años en el mercado, que la autora se llama Gail McDowell. Es para Inclusive, craquear las entrevistas. sí, ya hay unas nuevas ediciones de este libro e inclusive vienen mejor explicadas que en esta versión viejita que yo tengo. Pero en ellas te explican cómo son los tipos de problemas y cómo los podrías resolver, ¿no? Inclusive si tú escribes su nombre en YouTube, vas a encontrar muchos recursos donde ella sale explicando varios de ellos, ¿no? Encontramos también otro libro que me parece muy bien, que se llama Programming Interviews Exposed. Si lo vemos por acá. Ah, ya. ¿Sí? Sí. Los autores son John Mongan, Eric Giguere y Noah Kindler. Este podría ser un nuevo... ¿Qué es Worox, la edición? Es de Brooks. Ah, Worox. Esa editorial me gusta mucho a mí. Sí. Incluso más que O'Reilly. Y otro libro que yo recomiendo mucho y que me ha gustado bastante se llama Designing Data Intensive Applications, que inclusive la portada tiene un jabalí. ¿Sí? ¿Sí? Se ve interesante. ¿Ese de qué habla? Martin Kleppmann. En él habla cómo puedes escalar aplicaciones y te explica desde los fundamentos hasta las cuestiones más especializadas, ¿no? La verdad, ese libro lo recomiendo bastante y te ayuda mucho a tener un deslumbramiento más sobre qué sucede en muchos frameworks y aplicaciones que utilizamos, ¿no? Si quieres, aquí en la descripción del video vamos a dejar las ligas para que la gente los vea. ¿Te parece? Sí, me parece muy bien. Ok. Bueno, entonces, mira, yo pues también en mi experiencia, pues a mí me gustan mucho los libros. Yo creo que los libros es el principal recurso que yo consumo. Me gustan mucho los libros y más que nada por lo que comentabas de las certificaciones. Me gusta leer los libros y me gusta leerlos todos. ¿Por qué? Porque me dan una idea de muchas cosas que yo normalmente no uso. Entonces, al leer yo todo un libro, pues me aviento cosas que de momento no voy a utilizar, pero en un futuro, cuando se me presenta un problema, recuerdo, digo, ah, mira, este problema yo lo vi en tal libro y ahí explicaban cómo resolverlo o qué tecnología lo resuelve, ¿no? Entonces, cuando se me presenta el problema, ya sé cómo resolverlo o al menos tengo una idea. Y eso es lo que me gusta de los libros. Y últimamente también empecé a consumir el tema de los cursos en línea. El detalle que yo veo en los cursos en línea, bueno, la ventaja es que es mucho más fácil de digerir, pero lo que se incomoda es la búsqueda. Cuando quiero encontrar un tema, por lo que lo vi en el video, es muy complicado encontrar el momento exacto donde explican ese tema. Entonces, por eso me gustan más los libros, ¿no? Uh-huh. Y también hay gente que yo veo que le gusta mucho el tema de los blogs y de la documentación en línea, pero yo creo que es que resuelve el problema de momento. O sea, tengo este problema, googleas y encuentras cómo resolverlo, pero no ves más allá. Sí, sí, de hecho. Mira, a mí hay dos recursos que a mí me gusta ver mucho en línea sobre digamos, sobre nuevas tecnologías y sobre nuevos cursos que a veces salen, ¿no? Y que me gustaría aprender más. Por ejemplo, la página de Coursera.com. Ese es un recurso muy bueno. Ahí normalmente hay muchas universidades que dan sus cursos gratuitos de las más prestigiosas del mundo. Y también tenemos otro sitio que se llama Udacity.com, ¿no? Udacity también pueden encontrar una infinidad, tienen un catálogo muy grande
en el cual pueden ustedes enriquecerse de conocimiento también con esa página, ¿no? Entonces, esos serían dos buenos recursos a evaluar. Ok, perfecto. Bueno, Carlos, pues yo creo que ya con esto estamos cerrando. No sé si quieres agregar nomás algún comentario final o ya con esto concluimos. Bueno, pues yo agregaría que los libros son esenciales para el enriquecimiento de nuestro conocimiento. Y pues bueno, pues hay que estarnos preparando. Normalmente en el área de ingeniería y mucho en esta área de la informática y sistemas es muy cambiante. Lo que aprendiste actualmente en 2 años ya hay otra versión que lo maneja de manera distinta hasta más rápida. Entonces siempre que tenemos que estar en ese constante aprendizaje. Y Entonces, más que nada la lectura, ¿no? Yo creo que en esta carrera leer es leer es fundamental. esencial, ¿no? Y sobre todo, más en Latinoamérica, saber inglés, porque desafortunadamente la mayoría del conocimiento sobre esto se genera en inglés. Entonces, el En inglés inglés, sí, es esencial, correcto. ¿sí? Entonces, pues a seguir y motivarlos a que sigan aprendiendo, ¿no? Que es algo muy bonito en sí. Bueno, pues pues perfecto, Carlos. Entonces, pues bueno, con esto finalizamos y bueno, pues nos queda más que desearle suerte a los futuros entrevistados. Y pues bueno, nomás les recuerdo que se suscriban aquí al canal, le den aquí el like y activen la campanita para seguir viendo más videos como estos en el futuro. Entonces, bueno, Carlos, pues nos estamos viendo. Ahí nos vemos en un siguiente video. Ok, sale Oscar, estés Nos bien. vemos, Carlos. Chao, chao.